Para comenzar con trigonometría la vamos a ver aplicada a triángulos, ¿sí? Y por eso se llaman razones trigonométricas. Igualmente muchas veces decimos funciones trigonométricas, no pasa nada, sabemos que estamos hablando de seno, coseno y tangente, ¿sí? Para los lados hay como está establecido, ¿no? Que los ángulos llevan las letras griegas. Acá puse algunas, ¿sí? Para que se acostumbren a escribirlas. No hagan cualquier garabato, ¿sí? Porque si no, no se va a entender y seguramente si lo hacen mal no corresponde a ninguna letra griega, ¿sí? Y los lados generalmente es una letra de nuestro abecedario, ABC, ¿sí? Es un triángulo, tiene 3 lados, una letra mayúscula. A veces puede llegar a pasar que depende de la bibliografía, encuentren, es bastante confuso. Colocan letra mayúscula para los lados y letras minúscula para los ángulos. Es bastante confuso, pero bueno, la idea sería trabajar con las letras griegas y en los ángulos. Fíjense que acá les quiero mostrar el triángulo que nosotros tenemos, ¿sí? Este lado es un cateto, este es el otro cateto y esto se llama hipotenusa. La diagonal, ¿sí? Del triángulo siempre se llama hipotenusa. Los otros dos son catetos. Si es opuesto o adyacente va a depender del ángulo al que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa, me paro en alfa y digo cuál es el lado opuesto. Y pongo mis ojitos, sí, acá, y miro, ¿cuál va a ser el lado opuesto? Es este, ¿sí? Pongo mis ojos acá, miro, me paro en alfa y miro y el lado opuesto es este. Adyacente significa al lado vecino, ¿sí? Entonces ustedes dicen, listo, yo me paro en alfa y te digo que el cateto adyacente es este lado o este lado. Pero nosotros ya sabemos que la diagonal se llama hipotenusa, así que lo único que nos queda para hacer cateto adyacente de alfa es C. ¿Se entiende cómo es? Adyacente es sinónimo de vecino, de al lado, pero tenemos que tener en cuenta que cuando vemos que tenemos dos lados al lado de un ángulo, uno de ellos va a ser la hipotenusa. Luego, para el lado opuesto, vamos a determinar parándonos en el ángulo y mirando qué lado tenemos enfrente, ¿sí? Fíjense que si yo me paro en gamma, esta es la letra gamma, el lado opuesto no es el mismo que el lado opuesto de alfa, ¿sí? O sea que eso es súper importante en un ángulo. Nosotros necesitamos decir, nos paramos en gamma y decimos, el lado opuesto de gamma es este. ¿Sí? Es el lado de enfrente. Y el adyacente es el de al lado. Ustedes me dicen, ¿es este o es este? Y bueno, pero este de acá se llama hipotenusa. Así que el adyacente de gamma es A, ¿sí? Bueno, fíjense lo siguiente. Para tener en cuenta esto, recomiendo que sepan SOHCAHTOA. Voy a realizar las razones trigonométricas del ángulo alfa y del ángulo gamma, para que ustedes vean que es súper importante escribir alfa, porque eso me está diciendo de quién es la razón trigonométrica. No da lo mismo decir seno, porque yo no sé de quién me estás hablando. Es súper importante decir seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Que ustedes digan tangente y después tiene que venir de quién, ¿sí? Un ángulo. Acá va a ir un ángulo, ¿sí? Puede ir la letra o el número. ¿Está? Entonces, SOHCAHTOA. El seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto de alfa. Me paro acá y miro enfrente. A. La hipotenusa es B. Listo. Coseno de alfa, tiene en cuenta adyacente, ¿sí? SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Miro esto, ¿está? La C es de coseno, la A es adyacente. Entonces me paro en alfa y digo, el adyacente es este. C sobre hipotenusa. La hipotenusa es la B, ¿sí? Ahí coincide con el anterior, ¿sí? Tangente. La tangente es TOA. ¿Sí? T de tangente. Opuesto va arriba. ¿El opuesto de quién? De alfa. Opuesto de alfa es la A. ¿Sí? El lado A. La adyacente del ángulo alfa es C. Ahí está. ¿Sí? Estoy haciendo las razones trigonométricas de este triángulo. Yo después cambio las letras y ustedes lo tienen que pensar. No se estudian esto de memoria jamás. ¿Sí? Bien. Nos vamos al seno de gamma. ¿Sí? Vamos a ir con el ángulo gamma, que es este de acá. El seno tiene en cuenta, fíjense, SO, opuesto sobre hipotenusa. El opuesto, me paro acá y miro el lado de enfrente, es C. Sobre hipotenusa, B. Coseno tiene en cuenta adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es el de al lado, no puede ser la hipotenusa, ¿sí? Porque ya tiene un nombre, entonces es la A. Sobre la hipotenusa, que es B.
Tangente tiene en cuenta opuesto, la C, sobre el adyacente, la A, ¿sí? Fíjense cómo me quedaron las razones trigonométricas. Son diferentes. El seno de alfa no es lo mismo que el seno de gamma. Por favor, escribir. Esto es importantísimo. Muchos alumnos, ¿qué hacen? Me ponen que el coseno, por ejemplo, es A sobre C. ¿De quién? ¿De quién me estás hablando? No sé si de gamma o de alfa. Entonces, lo que va acá es re importante. Número, letra es re importante, ¿sí? Ahora, otra de las cuestiones. A veces los alumnos hacen participar al ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados en las razones trigonométricas no lo usamos, ¿sí? Ustedes no pueden decir el seno de 90 grados es igual al opuesto B sobre la hipotenusa, ¿sí? Porque no va a dar, ¿tá? No lo usamos, no tiene sentido, ¿está bien? Porque seno de 90 grados es el opuesto B sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces me termina quedando que el seno de 90 grados es igual a 1. Ajá, ¿y de qué me sirve? De nada, ¿sí? O sea, el ángulo de 90 grados no lo usamos. En el sistema de medición de los ángulos, nosotros sabemos que una vuelta, ¿sí? Son 360 grados. Eso lo sabemos, es 360, ¿sí? Bueno, también la otra forma de llamar esto es mediante el sistema radial, ¿sí? En radianes. O sea, 360 grados son 2pi. Eso seguramente sea nuevo para muchos, pero si no, nosotros sabemos que si una vuelta entera es 360, media vuelta será 180 grados, un solo pi. ¿Está bien? Bueno, el pi para los triángulos también es conocido como 3,14 radianes. ¿Está? O sea, yo puedo decir de tres formas distintas. Supónganse 180 grados. Acá voy a decir un pi. ¿Sí? Cuando escribo pi, digo pi. Y si tengo el sistema en el cual hago referencia a la palabra radianes, tengo que reemplazar a pi por 3,14. ¿Sí? Entonces 180 grados es un pi y también es 3,14 radianes. No tengo que decir pi radianes, porque estoy mezclando. Si digo radianes es porque tengo que reemplazar a pi por 3,14. Si digo pi, no digo radianes. ¿Está? Bueno, los ángulos pueden estar en grados, ¿sí? 30 grados, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿sí? O también lo podemos decir en radianes. Ahí yo puedo decir que 30 grados, ya vamos a ver en los ejemplos cómo se pasa a radianes, ¿sí? Es pi sobre 6. Yo digo esto, pi sobre 6, ¿sí? Eso sería en el sistema radial. Pero también en el sistema radial yo puedo transformar a pi en 3,14. Si yo transformo a pi en 3,14, hago 3,14 dividido 6, me da un número, que es este, pero le tengo que poner las unidades. Y ahí es radianes, que se escribe rad, ¿sí? Eso es mi R, perdón, esto sería rad. ¿Está bien? Ahora, lo que yo no puedo decir es esto, pi sobre 6 rad. Eso no. Si yo hablo pi sobre 6, ya está. Queda ahí, ¿sí? Ahora, si yo transformo a pi en 3,14, ya ahí le tengo que poner las unidades, porque ya estoy haciendo la cuenta siendo pi 3,14. ¿Queda claro? ¿Cómo logro en la calculadora pi exactamente? Ustedes tienen otra calcu, ¿sí? Pero tienen acá en el botón la letra exp, ¿sí? Todo lo que está en amarillo en la calculadora, todo se logra con el botón shift. Entonces, aprieto shift y acá. ¿Por qué apreté este? Porque tiene el pi en amarillo, ¿ok? Cuando lo escribo, me aparece el pi. Si le doy a la letra igual, al botón igual, me va a permitir escribir 3,14 con sus decimales, que es mucho más exacto que estar cortándolo en 3,14, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, esa es la forma para escribir pi en la calculadora. Ustedes saben que los lados se miden en centímetros, en metros, en kilómetros, en unidades de longitud. Los ángulos se miden en grados. Y también dije en radianes, ¿sí? Que ahí ustedes pueden hablar de pi o de rad. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa con las funciones, con las razones trigonométricas? Se dice que son adimensionales. ¿Por qué? Porque no tienen unidades. Entonces, si ustedes vienen a la calculadora y hacen la tangente de 30, les va a dar este número, ¿sí? ¿Lo ven? Bien. ¿Qué unidades? Ninguna.
La tangente de un ángulo, cuando ustedes hacen tangente, seno, coseno y demás, no tiene unidades. ¿Qué hace el alumno? Necesita poner unidades. Entonces te pone que la tangente de 30, lo hace en la calculadora, le da 0,577 y sigue. Y te pone grados. No, eso no está bien. ¿Sí? No está bien. Después te dice, otro dice, le quiero poner unidades, pero yo sé que no es grados. Ah, y te clava el centímetros acá. Yo también me desmayo. No va. ¿Sí? Lo correcto es colocar sin unidades. Seno de un ángulo es adimensional. El coseno de un ángulo es adimensional. El ángulo tiene unidades. La razón trigonométrica no. ¿Sí? Ahora la idea del video es explicar por qué el signo del seno, ¿sí? Por ejemplo, de 40 grados va a ser positivo. Esto es súper importante que lo sepan para lo que viene después también. Y además es exclusivamente razonamiento, ¿sí? Fíjense lo siguiente, en el archivo que yo les subí, les dije que cuadrante 1 lo puse con el número 1, ¿sí? Tiene que ir a números romanos, ¿está? Cuadrante 1, 2, 3 y 4 es antihorario, como lo denominamos, y va con números romanos. El primer cuadrante, chicos, es este, ¿sí? Y tiene ángulos que van de 0 a 90 grados. El segundo cuadrante, que es este de acá, tiene un ángulo que va de 90 a 180, ¿sí? El tercer cuadrante es de 180 a 270 y el último es el cachito, los últimos 90 grados, ¿sí? De la vuelta, es 270 a 360. La idea ¿cuál es? Nosotros vamos a formar triángulos, ¿sí? Adentro de cada uno de los cuadrantes y yo le voy a poner el ángulo alfa, ¿sí? Siempre es alfa. Lo tomamos al ángulo clásico y vamos a evaluar el signo en función de qué cuadrante cae. Porque de esa forma, por ejemplo, yo pongo seno de 240 y me da negativo, ¿sí? Y ustedes dicen, para, 240, ¿en qué cuadrante está? En este. ¿Y por qué da negativo? ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver. Miren lo siguiente. Yo para evaluar esto me tengo que parar en el ángulo alfa, obvio, y vamos a pararnos en el lado opuesto. La hipotenusa acá no juega, ¿está? No juega. Vamos a mirar alfa y opuesto. Cuadrante número 1. Son los ángulos que van de 0 a 90 grados, ¿sí? Me paro en alfa. ¿Cuál es el lado opuesto? Me paro acá, es el lado de enfrente, es este. Si yo necesito, te digo, por favor, vení y medí ese lado. ¿Ustedes miran el eje X o el eje Y? Ustedes dicen, ¿de qué me está hablando? Yo hablo de esto. El eje Y tiene una escala, ¿sí? Tiene una escala, que yo no la marqué, pero la tiene, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿estarías mirando el eje X o el eje Y? No, vos mirás el eje Y, ¿sí? Vos dirías, más o menos, ¿sí? Está por acá. Ese lado, este cacho de acá, ¿sí? Que yo lo leo en el eje Y acá. ¿Cayó en el eje Y positivo o negativo? En el positivo. Entonces, el seno acá es positivo. ¿Se entiende? Es por eso. ¿Tá? Vamos con el siguiente cuadrante, el 2. Son ángulos entre 90 y 180. Es decir, seno, por ejemplo, de 110. Nos dio positivo. A ver, ¿por qué? Me paro en alfa. Miro el lado opuesto. El lado opuesto es este, ¿sí? Te pido, por favor, ¿me lo podés medir? ¿Me podés decir cuánto mide? ¿Y qué vas a hacer vos? Leer en el eje Y. Y eso es el eje Y positivo. Entonces acá también es positivo el seno, ¿sí? Obviamente, si tienen dos signos positivos en estos cuadrantes, los de abajo son negativos. Pero vamos a pensarlos por qué, ¿sí? Me paro en alfa, en el cuadrante 3, me paro en alfa y miro el lado opuesto. Si te pido que midas ese lado, vos me lo vas a dar en positivo, obvio, porque la medición siempre es positiva. Pero para saber cuánto mide, vos te vas a llegar hasta acá con los ojos y vas a trasladar la lectura al eje Y, ¿no? Vos vas a decir, este cachito, ¿cuánto mide? Y te venís acá. Cuando venís acá, te va a dar un número que es negativo. Vos me lo vas a informar positivo, porque es el lado de un ángulo, pero en realidad está cayendo en la parte negativa del eje Y. Así que el seno es negativo. Lo mismo pasa acá. De la misma manera, entonces es negativo. De hecho, si lo hacen en la calculadora, seno de 200 grados da negativo. Estoy en el tercer cuadrante. Si hago seno de 300 grados, me da negativo, porque estoy en el cuarto cuadrante. ¿Se entiende? Bien, explicado esto, nos vamos con la misma forma de explicación, análoga, ¿sí? Al coseno. Para el coseno, me paro en alfa y miro el lado adyacente. Entonces, tengo el triángulo,
miro alfa, los marco, ¿sí? Siempre alfa va a ser este. Este sería como mi eje X, este sería mi eje Y. Yo sé que esta es la parte negativa del eje Y y esta es la parte negativa del eje X. Primer cuadrante es este de acá. No hace falta enumerarlo, ¿no? Que yo escriba todo de vuelta. No, me parece que no. Me paro en alfa. El adyacente, ¿cuál es? Ustedes me dirán, es este lado y es este lado. Pero la diagonal se llama hipotenusa, así que no va a ser el adyacente. Y la hipotenusa acá no juega. Así que marco el adyacente. ¿Sí? Ojo, este triángulo, ¿sí? Tiene un lado adyacente de alfa que va a ser el mismo adyacente del triángulo de abajo, ¿lo ven? ¿Sí? Que está compartido. Entonces podemos sacar una conclusión válida para el cuadrante número 1, ¿sí? Y válida también para el cuadrante número 4, ¿ok? Bien. El adyacente, si yo te pido que lo midas, ¿dónde vas a mirar? ¿En el eje Y o en el eje X? Yo creo que vas a mirar la escala que hay en el eje X, ¿sí? Supónganse, una unidad, 2, 3, 4, 5, 6. Me vas a decir que este lado mide 6 unidades, ¿no? Entonces, como cae en la parte positiva del eje X, el coseno en este cuadrante es positivo y en este cuadrante es positivo. No te creo, Eli. Bueno, veámoslo. Coseno de 30 grados, positivo, lo dio. Coseno de un ángulo entre 270 y 360. Coseno de 300, positivo. ¿Sí? No me crean, vamos a ir a la parte negativa, ¿sí? Que nos va a dar, acá va a ser negativo y acá va a ser negativo. ¿Por qué? Me paro en alfa, determino que este es el lado adyacente. ¿Dónde cae el lado adyacente? En la parte del eje X negativo. Así que el coseno va a ser negativo. Fíjense, coseno de 100, me pasé, estoy en el cuadrante número 2. Negativo. Genial, lo hice bien. Coseno de 200, ya estoy en el cuadrante 3. Negativo también. Genial, listo. Seno y coseno está entendido entonces de esta forma. Y ahora ustedes me dicen, ¿cómo hacemos la tangente? Bueno, la tangente es más fácil, porque acá lo que tengo que hacer es tener en cuenta que la tangente es seno sobre coseno. Y voy a aplicar regla de los signos, porque tengo una división. Entonces, cuadrante número 1, ¿sí? Lo tenemos que hacer así. Esta es la tangente. El seno es positivo, o sea que tengo positivo arriba, ¿sí? Porque la tangente es seno arriba. Tengo positivo. Y el coseno, ya, no me ven, es positivo en el primer cuadrante. Así que tengo positivo sobre positivo. La tangente va a ser positiva en el primer cuadrante, ¿sí? De un ángulo dado en el primer cuadrante. En el cuadrante número 2, si yo te doy la tangente de un ángulo que cae acá, el signo va a ser, el seno da positivo, sobre el coseno que es negativo. Así que la tangente en el cuadrante de un ángulo que cae en el segundo cuadrante va a ser negativo, ¿sí? Cuadrante número 3. ¿Cómo va a ser la tangente? Bueno, preguntémonos por el seno. El signo del seno lo ponemos arriba, ¿sí? El seno en el tercer cuadrante es negativo. El coseno en el tercer cuadrante también es negativo, ¿sí? Negativo sobre negativo me da positivo, ¿sí? Bien, si yo te doy un ángulo en el cuarto cuadrante, la tangente va a ser, el seno es negativo, sobre el coseno que es positivo, ¿sí? Entonces me queda negativo sobre positivo, me queda negativo, ¿sí? Y ahí están los signos, ¿sí? De la tangente. Las cofunciones son funciones inversas de las otras funciones trigonométricas, es decir, del seno y coseno y tangente tenemos que hacer la inversa. Y muchos se confunden el concepto de inversa con el concepto de opuesto. Inversa es dar vuelta, lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. ¿Sí? O sea, la inversa del número 2 es un medio, ¿sí? Ahora, el concepto con el cual se confunden es opuesto. El opuesto es cambiarle el signo. O sea, el opuesto del número 2 es el menos 2, ¿sí? Hay una diferencia bastante grande, así que no nos confundamos. Esto se llama función inversa. La función inversa del seno de alfa va a ser la cosecante de alfa. No es intuitivo, ¿sí? El alumno suele confundirse los siguientes nombres. Coseno de alfa te dice que la cofunción es la cosecante de alfa. Y eso no es correcto, ¿sí? La cosecante de alfa es la inversa del seno.
La secante es la inversa del coseno, ¿tá? Suele pasar que deducimos que la letra S corresponde a la letra S del seno y que la CO de la cosecante corresponde al coseno. Entonces hacemos al revés, ¿sí? De lo que es. Creemos que el coseno de alfa corresponde a la cosecante y no es así, es antiintuitivo, ¿sí? Por favor, sépanlo a esto. A mí me interesa que vean que lo que quiero que sepan es lo que está recuadrado en amarillo, ¿sí? Que la cosecante de alfa es 1 sobre el seno de alfa. Lo del medio lo escribí para que lo vean, cómo la hipotenusa que está abajo en el seno pasa arriba y cómo el opuesto que está arriba pasa abajo. Eso porque son funciones inversas y les acabo de decir que hay que dar vuelta a las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa que sepan? Lo que está recuadrado en amarillo. Lo del medio es simplemente un planteo para que ustedes observen cómo se dan vuelta las cuestiones, ¿sí? El denominador y numerador. Otra de las cosas es que vuelvo a aclarar que cuando ustedes escriben seno, coseno, tangente, cosecante, secante, tienen que escribir el ángulo. Porque yo cuando hablo digo seno de alfa, cosecante de alfa. Si no escriben el ángulo, cosecante solo no es nada, ¿sí? Entonces, si yo acá pongo cosecante de 30 grados, acá pongo 1 sobre seno de 30 grados, ¿sí? Si yo acá pongo cosecante de beta, acá tiene que decir beta, porque si hay un error de que se confunden los ángulos, y acá ponen alfa y acá ponen otra cosa que no sea alfa, beta, 30 grados, 45 grados, lo que sea, es un error de concepto, porque lo que está acá escrito tiene que ir acá dentro del seno, ¿sí? Lo que se pone en la secante de ángulo tiene que ir en la inversa